Buenas noches. La Cámara Peruana del Libro les da la bienvenida a todos y a todas. En esta 16ª Feria Internacional del Libro vamos a escuchar un poco de la presentación del libro titulado Desigualdad, Legitimación y Conflicto de Anaí Durant. En esta ocasión también participan dos personas más, quienes son Carmen Irizarbe y Carlos de los Ríos. También queremos agradecer a las instituciones que organizan esta presentación del libro, que son la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Instituto de Estudios Peruanos. Démosle fuertes palmas a nuestros invitados para darles la bienvenida. Quiero dar paso. A ver. Buenas noches, los saludo atentamente a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Les quiero contar un poco de qué se trata este libro, cómo es que nosotros estamos presentando un libro editado en Chile por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Nosotros somos miembros de la red AUSJAL, que agrupa a 30 universidades jesuitas de América Latina, y dentro de la red AUSJAL hay una red de editoriales universitarias de la que nosotros formamos parte, ¿no? Entonces, en nuestro stand de la feria tenemos también otros libros de la Universidad Alberto Hurtado y de otras universidades también que son miembros de la red, ¿no? Entonces, quiero agradecer mucho a los tres comentaristas de la mesa. Tenemos a Carmen Irizarbe, que ella es directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya, a Carlos de los Ríos, que es investigador del IEP, y a Anaí Durant, que se mueve entre las dos organizaciones, ¿no? Que es investigadora engreída del IEP y también es profesora de la Universidad Ruiz de Montoya. Entonces, voy a darle la palabra a Carmen Irizarbe. Muchas gracias. Gracias por la invitación a comentar este interesante libro. Es una contribución, principalmente desde la sociología política, diría yo, en la que un conjunto de autores analiza distintas formas en las que se expresa la desigualdad, es decir, desde lo social, desde lo económico, desde lo político. Se analiza también no solo cómo se expresa, sino cómo se expresa, reproduce y legitima la desigualdad en América Latina, en el contexto de un proceso de democratización que tiene unos 30 años más o menos en la región. El tema es entonces el de las formas de expresión social, política, económica, en el que comprobamos que la desigualdad es persistente, es decir, la democracia representativa no ha logrado solucionar los problemas de desigualdad que precedían a este cambio tan significativo en el terreno de lo político. Pero no solamente la persistencia de la desigualdad, es en cierta forma también la normalización de la desigualdad o la naturalización de la desigualdad, la sensación de que se va volviendo parte del paisaje, digámoslo así. Algo con lo que convivimos y que se asienta en otro fenómeno paralelo que corre de la mano con el proceso de democratización y que es la institucionalización de la economía de libre mercado en América Latina. Entonces, junto con la idea de que el libre mercado puede resolver los problemas económicos, ha estado también la idea de que el Estado no requiere de regular tanto los procesos que explican la desigualdad. La idea de que el chorreo, el crecimiento macroeconómico conlleva una cierta forma de redistribución progresiva de lo económico es la que está quizás en la base de nuestra sensación de que en algún momento se resolverá el problema de la desigualdad, de que progresivamente irá desapareciendo. Esta es de alguna manera, estas son las ideas sobre las que se asientan los artículos, los 14 trabajos que este libro presenta.
Y es una exploración desde, como decía ya, formas distintas en las cuales se expresa, pero también se cuestiona la desigualdad. Entonces tenemos aquí algunos textos que se centran en ver cómo hay actores sociales que se organizan, entran al terreno de lo político, entran al terreno de la esfera pública para demandar formas de inclusión social, política, para cuestionar formas de desigualdad que son persistentes y que lo hacen en formas muy diversas. Pero también tenemos otros que más bien inciden en las formas en las cuales nuestras sociedades, nuestros sistemas políticos encuentran formas de legitimar la desigualdad, formas de reproducir culturalmente, socialmente, en nuestro sentido común la desigualdad. Entonces es un aporte bien interesante para el terreno de la ciencia política en el que yo trabajo. Creo que tiene una riqueza particular, y que es la recuperación del terreno de lo social para la comprensión de este fenómeno que muchas veces miramos descriptivamente desde la economía, o miramos más bien desde el terreno de cómo el Estado, a través de ciertas políticas públicas o programas específicos, busca atender problemas concretos que no reflejan necesariamente la complejidad del tema. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de la pobreza, por ejemplo. Entonces, en nuestros países hay muchos programas destinados a combatir la pobreza. Sin embargo, ese es solamente un aspecto del tema de la desigualdad, y creo que el libro es importante en el sentido de que profundiza las distintas aristas que este problema significa. Creo que es importante señalar también algunos datos sobre la desigualdad en nuestro país, ¿no? En estos años en los que hemos ido avanzando en instalar instituciones democráticas, en elecciones democráticas que se suceden unas a otras, ciertos niveles de estabilidad para la democracia representativa, la región no ha avanzado de la misma manera o sostenidamente en disminuir la desigualdad. Si bien han disminuido en algunos casos de manera importante los índices de pobreza, no ha sucedido lo mismo con la desigualdad, es decir, con la diferencia entre pobres y ricos, y las brechas sociales y económicas que explican estas distancias, pues tampoco se han recortado, ¿no? Entonces, de acuerdo al Informe Regional sobre el Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del 2010 del PNUD, de los 15 países con mayores índices de desigualdad en el mundo, 10 están en América Latina. Y entre esos 10, los que tienen los índices más altos de desigualdad son Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Uruguay. Entonces, esto es bastante significativo, creo, para dar una idea de la pertinencia del tema. Como decía, los estudios del libro que hoy comentamos se sitúan en este complejo contexto. Que tiene como referente el proceso de democratización. Entonces, las preguntas principales tienen que ver con la reproducción y legitimación de la desigualdad, pero también con formas de confrontar y cuestionar la desigualdad. Decía que se recupera entonces el terreno de lo social, lo cultural y lo político. A mí me parece particularmente importante que se revalora la capacidad de agencia de los actores sociales, muchos de ellos convertidos en actores políticos, en el caso peruano claramente, a falta de actores políticos tradicionales que puedan representar estas demandas, estos planteamientos. Pero hay también en algunos casos un interés por recuperar el tema de la ideología en los estudios que buscan entender cómo se perpetúan los mecanismos que producen y reproducen la desigualdad. Esta es una entrada interesante
que en la ciencia política más bien es un poco rara, ¿no? Parece un tema, es un tema quizás abandonado, pero que sigue teniendo una pertinencia y creo que tiene una importancia que algunos de esos artículos muestran con claridad. Entonces son contribuciones muy sugerentes y diversas desde estudios empíricos que ofrecen pistas para entender mejor las distintas caras del fenómeno en la región. El libro presenta 14 trabajos que reflexionan sobre las realidades de 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú, desde 4 ejes distintos. El primero, desigualdad y conflicto; el segundo, legitimación y cultura; el tercero, política y desigualdad; y finalmente, Estado y políticas públicas. Yo quisiera centrar mi comentario brevemente en 2 de esos trabajos. Uno de ellos es el de Anaí Durán, sobre los conflictos por los recursos naturales en la Amazonía peruana, y el de Ismael Puga sobre las formas de legitimación de la desigualdad en Chile. Creo que ambos representan un contraste interesante sobre las formas en que el problema de la desigualdad atraviesa la región. Son también 2 opciones metodológicas distintas. En un caso vamos a centrarnos más en el tema de la confrontación o la respuesta cuestionadora frente a la desigualdad, y en el otro frente a formas de legitimación o naturalización de la desigualdad. Entonces, el trabajo de Anaí analiza los conflictos sociales en la Amazonía a partir de las dinámicas de explotación extractiva de empresas internacionales. Más específicamente, Anaí recupera las opiniones de los líderes y las lideresas de AIRECEP, la importante confederación de pueblos indígenas en la Amazonía peruana, para entender cómo perciben ellos el avance de las políticas extractivas que tan fácilmente asociamos con el desarrollo en la opinión pública nacional. Es a partir de estas opiniones sobre el desarrollo que supuestamente traen las empresas extractivas, que se busca entender cómo se percibe la desigualdad y explicar así el origen de la movilización social que demanda al Estado políticas inclusivas distintas. El trabajo nos recuerda que el problema de la desigualdad es histórico y estructural en el Perú. Es decir, que tiene raíces hondas, que los procesos de democratización e incluso los importantes avances de la construcción progresiva de la ciudadanía no han podido remontar. Más allá de la hegemonía del discurso de la democracia liberal, no existen condiciones de equidad mínima que garanticen para todos el ejercicio real de los derechos. Desde esta dura realidad, que es especialmente cierta en la Amazonía, es que miramos el tema de la desigualdad. Entonces, lo que tenemos en la Amazonía es que las actividades extractivas han cobrado un auge y una fuerza importantísima en los últimos 15 años, pero especialmente durante el gobierno que termina la próxima semana, ¿no? Conocemos bien las características de la política gubernamental, claramente expresadas en los artículos sobre el perro del hortelano del presidente de la República, así que no abundaré en ellas. Pero creo que es importante recalcar que a la vez que ha crecido el auge, que ha crecido la actividad extractiva en la Amazonía, eso lo señalan ahí en su trabajo, ha cambiado también el mapa de la pobreza en el Perú, de tal manera que si antes la pobreza era fundamentalmente andina, o los pueblos más pobres eran los pueblos andinos en el